La primera vez que alguien preguntó por la esposa de Adrián Velasco, él sonrió con una elegancia ensayada, como si la pregunta fuera una broma privada entre él y el mundo. Su mirada, fría y calculadora, se desvió hacia la copa de cristal que sostenía, dejando que el silencio respondiera por él. Aquella noche, en el centro de un salón lleno de luces doradas y murmullos sofisticados, nadie insistió. Porque nadie insistía con Adrián Velasco. Era un hombre que había construido su imperio sobre decisiones implacables, silencios estratégicos y una capacidad inquietante para hacer desaparecer aquello que no encajaba en su narrativa. Empresarios lo respetaban, políticos lo temían, y la prensa lo veneraba con cautela. Sin embargo, su vida privada era un enigma perfectamente sellado. Se sabía que estaba casado. Había una fotografía antigua, apenas visible en archivos olvidados de revistas de sociedad, donde aparecía junto a una mujer de mirada intensa y sonrisa contenida. Nadie sabía su nombre con certeza. Nadie sabía dónde estaba ahora. Y eso era exactamente como Adrián lo quería. Durante años, su esposa fue un susurro, una sombra, una historia a medio contar que se desvanecía cada vez que alguien intentaba reconstruirla. Las pocas personas que se atrevían a preguntar más de lo debido encontraban respuestas vagas o, peor aún, un silencio tan incómodo que preferían no volver a tocar el tema. Pero los secretos, incluso los más cuidadosamente enterrados, tienen una forma inquietante de respirar bajo tierra. Aquella noche, todo comenzó a cambiar. El evento era una gala benéfica, uno de esos espectáculos donde el lujo se disfraza de altruismo. Adrián estaba en su elemento, rodeado de cámaras, risas calculadas y elogios cuidadosamente pronunciados. Su discurso fue impecable, palabras sobre esperanza, futuro, responsabilidad. El público lo aplaudió con admiración. Y entonces, justo cuando parecía que la noche seguiría su curso predecible, las luces parpadearon. Fue un instante breve, casi imperceptible, pero suficiente para alterar el ritmo del evento. Un murmullo recorrió el salón. Adrián frunció el ceño apenas, una grieta diminuta en su control absoluto. Las pantallas gigantes, destinadas a proyectar imágenes de la fundación, se encendieron de nuevo. Pero no mostraban lo esperado. Al principio, nadie entendió lo que estaban viendo. Era un vídeo antiguo, de baja calidad, como sacado de una cámara olvidada. Una habitación sencilla. Una ventana abierta. Y una mujer. Ella estaba de espaldas, su cabello oscuro cayendo sobre sus hombros. Había algo en su postura, una mezcla de serenidad y tensión contenida, que hizo que el aire en la sala se volviera denso. Adrián dejó de respirar. La mujer giró lentamente hacia la cámara. Y entonces, por primera vez en años, el mundo vio el rostro que él había ocultado con tanto cuidado. No había duda. Era ella. Su esposa. Pero no era la imagen que las viejas fotografías sugerían. No era la mujer delicada y casi etérea que alguna vez acompañó a Adrián en eventos sociales. Había cambiado. Sus ojos ya no eran suaves, eran afilados, conscientes, como si hubieran aprendido a ver demasiado. El vídeo no tenía sonido durante unos segundos, lo que solo aumentó la tensión. La multitud observaba en silencio absoluto, atrapada entre la curiosidad y una incomodidad creciente. Entonces, la voz llegó. «Si estás viendo esto, Adrián», dijo ella, con una calma que helaba la sangre, «significa que finalmente he decidido dejar de ser invisible». Un suspiro colectivo recorrió el salón. Adrián permanecía inmóvil, pero sus manos, apretadas a los costados, revelaban la tormenta que comenzaba a gestarse dentro de él. «Durante años», continuó ella, «construiste una historia donde yo no existía. Me borraste con la misma facilidad con la que borras a cualquiera que amenaza tu mundo perfecto». La cámara se acercó ligeramente a su rostro. «Pero olvidaste algo». Una pausa. Una sonrisa leve, peligrosa. «Yo aprendí de ti». Las pantallas cambiaron de imagen abruptamente. Documentos. Fotografías. Grabaciones. Fragmentos de conversaciones privadas. Todo aparecía y desaparecía en una secuencia vertiginosa, como piezas de un rompecabezas que alguien había decidido revelar sin orden, pero con intención. Los murmullos se convirtieron en exclamaciones. Periodistas sacaban sus teléfonos. Invitados intercambiaban miradas nerviosas.
Algunos intentaban salir discretamente del salón, pero algo en el ambiente los mantenía clavados en sus lugares. Adrián, por primera vez en mucho tiempo, parecía humano. No por su poder, sino por la fisura que empezaba a abrirse en él. Te preguntaste muchas veces, dijo la voz de ella, ahora sobre las imágenes, ¿por qué nunca intenté regresar? ¿Por qué acepté el silencio? ¿Por qué desaparecí tan fácilmente? La imagen volvió a su rostro. No desaparecí, Adrián. Sus ojos brillaban con una intensidad casi hipnótica. Estaba esperando. El vídeo se detuvo abruptamente. Las luces del salón volvieron a la normalidad, pero nada era igual. El aire estaba cargado de electricidad, de preguntas sin respuesta, de verdades que apenas comenzaban a asomar. Adrián levantó lentamente la mirada hacia las pantallas ahora vacías. Y por primera vez, no tenía el control de la historia. Un teléfono sonó en algún lugar. Luego otro. Y otro más. La maquinaria que él había dominado durante años, la prensa, la opinión pública, la narrativa, comenzaba a girar sin su dirección. Pero lo peor no era eso. Lo peor era que, en algún lugar, ella estaba observando. Y esto solo era el comienzo. Un segundo vídeo apareció sin previo aviso, como si alguien hubiera tomado el control absoluto del sistema. Esta vez la imagen era más nítida, más reciente. Una casa elegante, reconocible para algunos de los asistentes más cercanos a Adrián. No era una residencia cualquiera. Era una de sus propiedades privadas, aquella que nunca aparecía en registros oficiales. Un murmullo más intenso se levantó. No, susurró alguien cerca del escenario. Adrián dio un paso adelante, como si pudiera detener lo inevitable con pura voluntad. Pero ya era tarde. La cámara del vídeo avanzaba lentamente por el interior de la casa. Los muebles, las obras de arte, los detalles, todo hablaba del lujo frío y calculado que definía a Adrián. Pero había algo más. Algo fuera de lugar. Las paredes. Cubiertas de cuadros que no pertenecían allí antes. Retratos. Docenas de ellos. La misma mujer, en distintas etapas de su vida. Algunos eran antiguos, otros claramente recientes. En unos, sonreía. En otros, su expresión era distante, incluso herida. Pero en todos había algo constante, sus ojos, siempre observando, siempre presentes. Como si nunca se hubiera ido. La voz regresó, más suave esta vez, casi íntima. ¿Te gusta lo que hice con tu casa? Algunos invitados soltaron risas nerviosas, incapaces de procesar la situación. Otros simplemente observaban, paralizados. Pensé que era justo, continuó ella. Si ibas a borrarme del mundo, al menos podrías recordarme en los lugares donde intentaste encerrarme. La cámara se detuvo frente a una puerta cerrada. Un silencio pesado cayó sobre la sala. ¿La recuerdas, Adrián? Él no respondió. No podía. Sus ojos estaban fijos en la pantalla, pero ya no había arrogancia en su mirada. Solo algo más oscuro, algo que se parecía al miedo. La puerta se abrió lentamente. El interior era una habitación simple, casi austera. Nada de lujo, nada de decoración excesiva. Solo una cama, una silla, y una ventana con barrotes. Un escalofrío recorrió a los presentes. Aquí empezó todo, dijo ella. Las palabras no eran acusatorias. Eran peores. Eran precisas. Aquí entendí quién eras realmente. La cámara se acercó a la ventana. A través de ella, se veía el mismo jardín impecable que muchos habían admirado en fiestas pasadas, sin saber lo que existía a pocos metros de distancia. Me dijiste que era por mi seguridad, añadió ella. Que el mundo era peligroso. Que solo tú podías protegerme. Una pausa. Y yo te creí. El silencio en la gala era absoluto. Incluso los camareros se habían detenido, como si cualquier movimiento pudiera romper la tensión que ahora dominaba el espacio. Adrián cerró los ojos un instante, pero no fue suficiente para borrar lo que estaba ocurriendo. Pero aprendí algo más, Adrián, continuó ella, su voz ahora más firme. Aprendí que el verdadero peligro no estaba afuera. La imagen cambió de nuevo.
Esta vez eran grabaciones de audio. Conversaciones. Algunas eran fragmentadas, otras claras como el agua. La voz de Adrián, inconfundible, dando órdenes. Hablando de personas como piezas. Decidiendo destinos con una frialdad quirúrgica. Los nombres no siempre eran mencionados, pero las implicaciones eran evidentes. Negocios turbios. Manipulación. Silencios comprados. El murmullo se transformó en algo más caótico. Algunos invitados comenzaron a hablar entre ellos, otros ya estaban saliendo, incapaces de permanecer un segundo más. Construiste un imperio sobre secretos, dijo ella. Pero cometiste un error. Las imágenes se detuvieron. Oscuridad. Y luego, lentamente, su rostro apareció de nuevo, más cerca que antes, ocupando toda la pantalla. Pensaste que yo era uno de ellos. Un leve brillo cruzó sus ojos. Un secreto más. Adrián abrió los ojos. Y en ese instante, algo en su expresión cambió. No era solo miedo. Era comprensión. Como si finalmente entendiera la magnitud de lo que había desatado. Pero yo no soy un secreto, Adrián, susurró ella. Soy la verdad que nunca pudiste controlar. Un golpe seco resonó en el salón. Las puertas principales se abrieron. Varias figuras entraron, algunas con cámaras, otras con insignias oficiales. El murmullo se convirtió en un estallido de voces, flashes, preguntas lanzadas al aire como cuchillas. Adrián no se movió. No intentó escapar. No habló. Solo miró al frente, mientras el mundo que había construido comenzaba a desmoronarse pieza por pieza. Pero incluso en medio del caos, había algo más. Algo que nadie más parecía notar. Una última notificación apareció en la pantalla principal, pequeña, casi discreta. Un mensaje. Sin imagen. Sin vídeo. Solo texto. Esto no ha terminado. Adrián lo leyó. Y por primera vez en toda la noche, sonrió. No fue una sonrisa de arrogancia. Ni de desafío. Fue algo mucho más inquietante. Como si, en lo más profundo de su mente, una nueva jugada ya estuviera tomando forma. Como si, a pesar de todo, aún creyera tener una forma de ganar. Pero en algún lugar, lejos de las luces, del ruido y del colapso público, ella observaba esa misma sonrisa. Y esta vez, no le sorprendía. Porque conocía cada uno de sus movimientos antes de que los hiciera. Y había estado esperando ese momento exacto para dar el siguiente paso, uno que no solo destruiría lo que quedaba de su imperio, sino que revelaría una verdad aún más profunda, una que ni siquiera Adrián había sido capaz de ocultar por completo, una verdad enterrada no en documentos ni en grabaciones, sino en la única cosa que nunca pudo controlar del todo, el pasado que ambos compartían y que ahora comenzaba a resurgir con una fuerza imposible de contener, arrastrando consigo nombres, rostros y decisiones que jamás debieron salir a la luz, pero que estaban a punto de hacerlo de la forma más devastadora posible mientras una nueva transmisión comenzaba a cargarse lentamente en las pantallas, parpadeando como un latido que anunciaba que lo peor aún estaba por comenzar. La barra de carga avanzaba con una lentitud casi cruel, como si alguien quisiera obligar a todos a sentir cada segundo del peso que se avecinaba. Nadie hablaba ya. Incluso quienes habían intentado salir se habían detenido, atrapados por una mezcla de miedo y fascinación. Adrián no apartaba la vista. Un 17%. Un 29%. Un 46%. Cada número parecía marcar el ritmo de su respiración. Entonces, sin aviso, la pantalla se oscureció por completo. Un zumbido leve invadió el salón, seguido de una imagen granulada que tardó unos segundos en estabilizarse. Esta vez no era una grabación doméstica ni un recorrido por una propiedad. Era un archivo clasificado. La interfaz lo dejaba claro, fechas, códigos, sellos digitales. Todo indicaba que aquello no debía ser visto por nadie fuera de un círculo extremadamente reducido. Este archivo, dijo la voz de ella, más grave, más controlada, fue el primero que encontré. La imagen mostró una lista de nombres. Algunos presentes en la sala reconocieron varios de inmediato. Empresarios. Funcionarios. Figuras que habían construido reputaciones impecables. Y todos estaban conectados.
¿Recuerdas este proyecto, Adrián? Un silencio tenso se extendió. Claro que lo recuerdas, continuó ella, sin esperar respuesta. Fue el comienzo de todo lo que eres ahora. La cámara hizo zoom sobre un nombre en particular. Adrián Velasco. Debajo, una serie de anotaciones, fechas, transacciones, decisiones estratégicas. Pero había algo más. Una columna adicional que no encajaba con el resto. Variables humanas. El murmullo regresó, más inquieto. Siempre fuiste meticuloso, dijo ella. Todo tenía que ser medido, controlado, incluso las personas. La lista cambió. Fotografías comenzaron a aparecer junto a los nombres. Rostros que ahora ya no eran abstractos. Algunos estaban marcados con etiquetas: activo, neutralizado, desaparecido. Un escalofrío colectivo recorrió el salón. Adrián inclinó ligeramente la cabeza, como si intentara observar mejor. Pero en realidad, estaba recordando. Nunca pensé que encontraría esto, admitió ella. No porque no existiera, sino porque confiabas demasiado en tu propio sistema. Una nueva imagen ocupó la pantalla. Era un vídeo. Una sala de reuniones. Oscura, elegante. Un grupo de hombres sentados alrededor de una mesa. Entre ellos, Adrián, más joven, pero inconfundible. La grabación no era perfecta, pero el audio era claro. No podemos permitir errores, decía su voz. Cada elemento debe cumplir su función. Otro hombre respondió algo inaudible. Adrián continuó. Si una variable se vuelve inestable, se elimina. Un silencio pesado cayó sobre la sala de la gala. Así hablabas de ellos, susurró ella. Como si fueran números. La imagen se congeló en el rostro de Adrián en el vídeo. Luego, lentamente, se superpuso otra imagen. Una fotografía. La misma mujer. Pero esta vez, mucho más joven. Y en la esquina inferior, una etiqueta. Variable 17. Un murmullo de incredulidad se convirtió en un choque abierto de voces. Sí, dijo ella, ahora sin rastro de suavidad. Yo también estaba en tu lista. Adrián no se movió. Pero algo en su expresión se quebró, apenas visible, como una grieta en el cristal. No era tu esposa cuando empezó todo, continuó ella. Era un experimento. Las palabras cayeron como una sentencia. Querías ver hasta dónde podías moldear a una persona. Cuánto podías controlar. Cuánto podías borrar, y cuánto podías reconstruir a tu imagen. La imagen cambió de nuevo. Fragmentos de su vida juntos. Viajes. Eventos. Sonrisas cuidadosamente capturadas. Pero ahora, vistos a través de ese contexto, todo tenía un significado distinto. Te enamoraste de tu propio experimento, añadió ella. Ese fue tu error. Una pausa. Y también el mío. La pantalla mostró un último documento. Uno que parecía más reciente. Un plan. Detallado. Preciso. Calculado con la misma frialdad que había definido toda la vida de Adrián. Pero esta vez, no era suyo. Era de ella. Aprendí de ti, Adrián, repitió. Cada método. Cada patrón. Cada debilidad. La cámara volvió a su rostro. Más cerca que nunca. Y descubrí algo que tú nunca entendiste. Sus ojos no mostraban ira. Ni dolor. Solo una claridad implacable. El control absoluto no existe. En ese momento, todas las luces del salón se apagaron. Un grito ahogado se escuchó en algún lugar. Oscuridad total. Y entonces, una última voz, no desde las pantallas, sino desde algún punto indeterminado del propio salón, susurró lo suficiente para ser escuchada, pero imposible de localizar. Ahora empieza de verdad. Un segundo después, las luces regresaron. Pero Adrián ya no estaba donde había estado. El espacio frente al escenario estaba vacío. Algunos pensaron que había escapado. Otros, que alguien lo había sacado. Pero nadie lo había visto moverse. Y en la pantalla, donde todo había terminado,
apareció una nueva imagen. Una ubicación en tiempo real. Un punto parpadeante. Moviéndose. El punto parpadeante avanzaba con una precisión inquietante, trazando una ruta que ninguno de los presentes comprendía del todo, pero que todos sentían que significaba algo irreversible. No era un simple marcador. Era una declaración. «Está en movimiento», susurró alguien, con la voz quebrada. Las cámaras comenzaron a girar frenéticamente, capturando rostros, reacciones, el caos contenido que amenazaba con desbordarse en cualquier instante. Pero la verdadera atención seguía clavada en la pantalla. El punto cambió de dirección. Luego se detuvo. Un segundo de pausa. Y entonces, una nueva transmisión se activó. No había introducción esta vez. Solo una imagen en directo. Una carretera solitaria, iluminada por faros intermitentes. El sonido del viento golpeando el micrófono creaba una sensación áspera, real, imposible de ignorar. Y allí, en medio de la oscuridad. Adrián. De pie. Solo. Su traje impecable ahora parecía fuera de lugar, como si perteneciera a otro mundo que acababa de desmoronarse detrás de él. Su rostro estaba parcialmente en sombras, pero sus ojos seguían siendo los mismos. Calculadores. Despiertos. Vivos. Sabía que llegarías hasta aquí, dijo, mirando directamente a la cámara. Un murmullo recorrió el salón. Algunos retrocedieron instintivamente, como si él pudiera verlos. No exactamente así, añadió, pero siempre supe que ibas a intentar destruirlo todo. Un leve silencio. El viento sopló más fuerte. Lo que no entiendo, continuó, inclinando ligeramente la cabeza, es por qué ahora. La imagen tembló apenas, como si alguien estuviera sosteniendo la cámara con pulso firme pero humano. Y entonces. Ella apareció. No de golpe. No como una revelación dramática. Sino caminando lentamente hacia el encuadre, como si siempre hubiera estado allí, fuera de la vista. Sus pasos eran tranquilos. Seguros. Y cuando se detuvo junto a él, la distancia entre ambos era mínima, pero el abismo que los separaba era evidente. Porque ya no necesito esconderme, respondió ella. Su voz no tenía eco. Era directa. Presente. ¿Real? Adrián la observó en silencio durante unos segundos que parecieron eternos. Podrías haberme destruido hace años, dijo finalmente. Tenías suficiente. No, corrigió ella suavemente. Tenía fragmentos. Una pausa. Ahora tengo todo. El aire pareció congelarse. No entiendes lo que has hecho, dijo Adrián, y por primera vez, su voz tenía un matiz distinto. No era miedo, pero tampoco era control absoluto. Era urgencia. Oh, lo entiendo perfectamente, respondió ella. Por eso lo hice. Un silencio pesado cayó entre ellos. La cámara captó un leve movimiento en la mano de Adrián. Apenas perceptible. Pero ella lo notó. Siempre lo notaba. No, dijo, casi en un susurro, pero firme. Esta vez no. Él se detuvo. Y por primera vez, obedeció. El detalle pasó desapercibido para muchos. Pero para quienes realmente observaban, fue más impactante que cualquier revelación anterior. Dime algo, Adrián, continuó ella, dando un paso más cerca. ¿Alguna vez te preguntaste qué pasaría si una de tus variables dejara de seguir el patrón? Él no respondió. Pero su silencio era suficiente. Yo también hice mis propios experimentos, añadió. No con otros, contigo. Un leve destello cruzó los ojos de Adrián. Cada decisión que tomaste, dijo ella, cada movimiento, estaba dentro de lo esperado. Eso es imposible, replicó él, con una sonrisa tensa. Nadie puede predecir todo. No todo, admitió ella. Solo lo suficiente. La cámara se acercó ligeramente, como si el mundo entero necesitara ver ese momento con claridad absoluta. Sabía que intentarías recuperar el control, continuó. Sabía que desaparecerías del salón. Sabía que vendrías aquí. Adrián miró alrededor por primera vez, como si el entorno,
hasta entonces irrelevante, cobrara un nuevo significado. ¿Y qué es este lugar?, preguntó. Ella no respondió de inmediato. Solo lo observó. Y luego sonrió. No era una sonrisa de victoria. Era algo más profundo. Más definitivo. El principio, dijo finalmente. Un sonido lejano comenzó a crecer. Al principio, apenas audible. Luego más claro. Sirenas. Luces en el horizonte. Aproximándose. Adrián volvió la mirada hacia la carretera. Sus ojos evaluaban distancias, tiempos, posibilidades. Siempre calculando. ¿Aún crees que esto se trata de escapar?, dijo ella, leyendo su pensamiento con precisión inquietante. Él no lo negó. Siempre hay una salida. Ella negó suavemente con la cabeza. No para esto. La cámara captó un detalle que hasta ese momento había pasado desapercibido. En el suelo, a unos pasos de ellos, había una pequeña caja metálica. ¿Abierta? ¿Vacía? Adrián la vio. Y en ese instante, todo cambió. Su expresión. Su postura. Su respiración. ¿Qué hiciste?, preguntó, por primera vez sin control. Ella no respondió de inmediato. El sonido de las sirenas era ahora ensordecedor. Las luces rojas y azules comenzaban a iluminar la escena. Pero ella seguía mirándolo solo a él. No fui yo, dijo finalmente. Una pausa. Fuiste tú, hace mucho tiempo. El desconcierto en el rostro de Adrián era absoluto. Y por primera vez desde que todo comenzó, no tenía ninguna respuesta. Solo una pregunta que empezaba a formarse, lenta, peligrosa, inevitable, mientras su mente reconstruía fragmentos olvidados, decisiones enterradas, momentos que había considerado insignificantes, pero que ahora regresaban con una claridad brutal, conectándose entre sí como piezas de un mecanismo que él mismo había diseñado sin darse cuenta de para qué serviría realmente, un mecanismo que ahora estaba en marcha y que no podía detenerse porque su origen no estaba en el presente, ni siquiera en los secretos revelados esa noche, sino en algo mucho más antiguo, algo que ambos compartían pero que solo uno de ellos había decidido recordar en el momento preciso, mientras las sirenas se detenían a pocos metros y las luces iluminaban completamente la escena, revelando no solo a Adrián y a ella, sino también una figura más, hasta entonces oculta en la oscuridad. Inmóvil, observando, esperando a dar un paso al frente en el instante exacto en que todo finalmente encajara y la verdad completa dejara de ser una amenaza para convertirse en una realidad imposible de ignorar. La figura dio un paso al frente, y el tiempo pareció contraerse en un solo latido. No era un desconocido. No era un agente, ni un aliado oculto, ni una pieza menor en el juego. Era alguien que Adrián reconoció al instante, aunque su mente se negara a aceptarlo. Un rostro del pasado. Un rostro que él mismo había clasificado, archivado, reducido a una línea en un informe. Desaparecido. Pero allí estaba. Vivo. Observándolo con una calma que no era humana, sino construida, como si cada emoción hubiera sido cuidadosamente elegida. No puede ser, murmuró Adrián, dando un paso atrás. La mujer no apartó la mirada de él. Te dije que esto no trataba solo del presente. Las sirenas se detuvieron por completo. Las puertas de los vehículos se abrieron, pero nadie se acercó todavía. Como si incluso la autoridad entendiera que lo que estaba ocurriendo iba más allá de su control. La tercera figura avanzó lentamente hasta colocarse frente a Adrián. Y entonces habló. Variable 03. El aire se rompió. No era una acusación. Era un reconocimiento. Adrián sintió algo que nunca había sentido antes, el peso total de sus propias decisiones cayendo sobre él, sin posibilidad de evasión, sin cálculo posible que lo salvara. Tú, su voz falló por primera vez. Yo me aseguré de que... Lo sé, interrumpió la figura. Te aseguraste de todo. Una pausa. Excepto de entender. El silencio que siguió fue más devastador que cualquier grito. La mujer dio un paso más, quedando entre ambos, como el eje invisible de todo lo que estaba ocurriendo. Este era el último elemento, dijo. La variable que nunca pudiste predecir,
Porque nunca creíste que sobreviviría. Adrián negó lentamente con la cabeza, como si el gesto pudiera reconstruir la realidad que acababa de romperse. Esto no cambia nada, dijo, intentando recuperar el control. Todo lo que han mostrado son fragmentos. Interpretaciones. No tienen el contexto completo. La mujer lo miró con una serenidad absoluta. El contexto, eres tú. Y entonces, por última vez, las pantallas se encendieron. Pero ya no mostraban pruebas. Ni documentos. Ni grabaciones ocultas. Mostraban algo mucho más simple y mucho más devastador. Una transmisión en vivo del mismo lugar donde estaban. Desde múltiples ángulos. Desde drones. Desde cámaras ocultas. Desde teléfonos de quienes ya estaban transmitiendo al mundo entero. No había narrativa que manipular. No había edición posible. No había escape. No se trata de lo que hiciste, continuó ella, su voz elevándose apenas. Se trata de que, por primera vez, todos pueden verlo sin filtros. Adrián giró lentamente, observando las luces, las cámaras, las figuras que comenzaban a acercarse con cautela. Y comprendió. No era una caída. Era una exposición. ¿Total? Irreversible. ¿Sabes qué es lo más irónico? Preguntó ella, acercándose lo suficiente como para que solo él pudiera escuchar el siguiente susurro. Que todo esto fue tu mayor éxito. Él la miró, confundido. Creaste un sistema perfecto, continuó. Un mundo donde la verdad siempre encuentra una forma de salir, porque enseñaste a otros cómo buscarla. Un destello de comprensión cruzó sus ojos. Demasiado tarde. Las autoridades finalmente avanzaron. Las órdenes se escucharon claras, firmes, inevitables. Pero Adrián no se movió. No resistió. No habló. Solo permaneció allí, en el centro de todo, como una estatua que finalmente había comprendido que nunca estuvo viva. La tercera figura dio un paso atrás. La mujer también. Dejándolo solo. Completamente solo. Por primera vez. Las manos de Adrián fueron sujetadas, pero él no opuso resistencia. Su mirada no estaba en quienes lo rodeaban. Estaba en ella. ¿Y ahora qué? Preguntó, en un tono que ya no tenía poder, ni arrogancia, solo una extraña claridad. Ella sostuvo su mirada. Y por primera vez, algo cambió en su expresión. No era odio. No era venganza. Era cierre. Ahora, nada, respondió suavemente. Eso es lo que nunca entendiste. Una pausa. El final, no siempre es destrucción. Las luces lo envolvieron por completo. El ruido creció. Las voces se multiplicaron. Pero entre todo ese caos, hubo un instante, un solo instante, en el que todo pareció detenerse. Y en ese instante, Adrián Velasco, el hombre que controlaba historias, destinos y verdades, dejó de ser el autor. Para convertirse en la historia. La transmisión continuó durante unos segundos más. Luego, se cortó. Las pantallas quedaron en negro. Pero el silencio que siguió no fue vacío. Fue definitivo. Porque en millones de hogares, en miles de miradas, en cada mente que había presenciado la caída, algo había cambiado. No solo habían visto el fin de un hombre. Habían visto el precio del control absoluto. Y la inevitable victoria de aquello que siempre encuentra su camino de regreso. La verdad.